Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que ha dejado a muchos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un movimiento que sinceramente ha sido toda una sorpresa. ¿Se imaginan a Can Yaman haciendo algo que nadie esperaba, algo que va más allá de las cámaras y los guiones? Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para no perderse nada, porque aquí siempre traemos lo más jugoso del entretenimiento. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman no es un actor cualquiera. Su fama ha trascendido fronteras, conquistando audiencias con su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Lo hemos visto en telenovelas que se han convertido en verdaderos fenómenos, como Erkencikus o Dolunay, donde interpretó a personajes masculinos apasionados y con un toque de rebeldía que enamoraron a millones. Pero Can es mucho más que un galán de televisión. Ha demostrado versatilidad, ha explorado otros proyectos y, sobre todo, ha mantenido una vida personal que, si bien no siempre es pública, sí despierta una curiosidad tremenda. Y es precisamente en esa esfera personal donde ha ocurrido algo que ha sorprendido a propios y extraños. Hablamos de su reciente matrimonio, un evento que, al parecer, se ha llevado con una discreción que contrasta con la magnitud de su fama. La noticia saltaba hace poco y lo hacía de una manera bastante particular. Resulta que Can Yaman, en lugar de anunciar su enlace a través de comunicados de prensa o exclusivas millonarias, decidió hacer algo mucho más directo, mucho más visible. Y es que, según los últimos reportes, el actor habría sorprendido a la prensa mostrando su certificado de matrimonio. Sí, han oído bien. Nada de fotos románticas ni declaraciones apasionadas en entrevistas. Simplemente en un encuentro con los medios, Can Yaman sacó a relucir un documento oficial que confirmaba su unión. Imaginen la escena. Los flashes de las cámaras, las preguntas ágiles y a veces un poco invasivas de los periodistas, y de repente, Can Yaman, con esa calma que lo caracteriza, desenvaina un papel. Para muchos, la sorpresa debió ser mayúscula. Quizás esperaban una confirmación verbal, un gesto tímido, pero no un documento oficial. Esto nos dice mucho sobre la personalidad de Can Yaman, sobre cómo maneja su vida privada y sobre su relación con la prensa. Hay quienes interpretan este gesto como una forma de ser directo, de no dar lugar a especulaciones, de cortar de raíz cualquier rumor. Otros quizás lo ven como un acto un poco inusual, una manera de poner las cartas sobre la mesa de una forma muy burocrática, si se quiere. Pero, ¿quién es la persona que ha conquistado el corazón de Can Yaman y se ha convertido en su esposa? Aquí es donde la intriga se intensifica. Si bien la noticia del matrimonio ha sido impactante, la identidad de su pareja ha sido, hasta hace muy poco, un enigma para muchos. Al principio se especulaba con varias figuras conocidas del mundo del entretenimiento, pero Can Yaman ha decidido mantener esta parte de su vida en un plano mucho más íntimo. Y es justamente esa privacidad lo que ha alimentado los rumores y la curiosidad. Ahora, con la confirmación del matrimonio, esperamos que se revele más sobre esta misteriosa mujer que comparte su vida. Este acto de mostrar el certificado de matrimonio a la prensa no es algo que veamos todos los días. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la narrativa lo son todo, la discreción puede ser tan poderosa como una gran revelación. Can Yaman, al optar por esta vía, está enviando un mensaje claro: su vida personal es suya, y la comparte en sus propios términos. No busca el escándalo ni la atención desmedida, sino más bien una validación oficial de su estado civil. Y al hacerlo de esta manera, obliga a la prensa a tomar nota de la realidad, sin adornos ni fantasías. Pensemos en las implicaciones de este gesto. Por un lado, está el factor sorpresa. La prensa estaba ahí, esperando la noticia, probablemente preparándose para una entrevista o una declaración cuidadosamente orquestada. Y se encuentran con un documento. Esto demuestra una planificación, una decisión firme por parte de Can Yaman y su pareja de cómo y cuándo compartir esta información. Es una forma de control sobre su propia narrativa. En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar rumores y especulaciones a la velocidad de la luz, tener el control de la información, especialmente sobre un tema tan personal como el matrimonio, es fundamental para muchas celebridades.
Por otro lado, este acto subraya la importancia que Kan Yaman parece darle a la legalidad y la oficialidad de las cosas. No se trata de un romance pasajero, de una relación de la que se habla en los pasillos de los estudios. Se trata de un compromiso formal, de un acto legalmente reconocido. Mostrar el certificado es, en cierto modo, una forma de decir, esto es real, esto es oficial, no hay lugar a dudas. Es una manera de poner fin a cualquier especulación y de afirmar su nueva condición de hombre casado. Es interesante contrastar esta actitud con la de otras celebridades. Muchos optan por mantener sus relaciones en secreto hasta el último momento, y luego desvelan su matrimonio con un sinfín de fotos de ensueño, vestidos de diseñador y declaraciones emotivas. Kan Yaman ha tomado un camino diferente, uno que podría ser interpretado como más pragmático, más directo e incluso, para algunos, menos romántico. Sin embargo, la autenticidad es subjetiva, y lo que para algunos puede ser una falta de romanticismo, para otros puede ser la máxima expresión de honestidad y transparencia. Además, este gesto puede tener un impacto en la percepción pública de Kan Yaman. Si bien siempre ha sido visto como un romántico empedernido en sus roles, esta acción podría añadir una nueva capa a su personalidad pública, mostrando un lado más decidido y quizás más maduro. Es una demostración de que, más allá de las pantallas, toma decisiones importantes de forma seria y con documentación oficial. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿quién es esa persona afortunada que ha unido su vida a la de Kan Yaman? Los detalles sobre su pareja son, hasta ahora, escasos y cuidadosamente guardados. Esto, por supuesto, solo aumenta la intriga. ¿Es alguien del mundo del espectáculo o alguien ajeno a él? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los llevó a dar este paso tan importante? La ausencia de información detallada sobre su esposa hace que la noticia del matrimonio sea aún más intrigante. Y el hecho de que él haya elegido mostrar el certificado, en lugar de presentar a su pareja públicamente en ese momento, sugiere que la privacidad de ella es una prioridad absoluta. Este enfoque selectivo de compartir información podría ser una estrategia muy inteligente por parte de Kan Yaman. Al no revelar de inmediato quién es su esposa, mantiene el foco en el hecho del matrimonio y en su propia decisión, sin desviar la atención hacia la persona que lo acompaña. Esto le da tiempo para que su relación y su pareja se asienten en la vida pública en sus propios términos, sin la presión inmediata de los focos y las cámaras sobre ellos como pareja. En este punto es importante recordar que la vida de una celebridad no es solo un espectáculo. Detrás de las cámaras hay personas reales con vidas reales, con deseos de privacidad y con momentos importantes que quieren celebrar de la manera que les parezca más adecuada. La reacción de la prensa y del público ante este tipo de noticias siempre es interesante de analizar. Algunos celebrarán la felicidad de Kan Yaman, otros buscarán detalles morbos, y otros, como nosotros, analizaremos las implicaciones y el significado de sus acciones. La manera en que Kan Yaman ha gestionado esta noticia es, sin duda, digna de mención. Ha optado por la claridad y la oficialidad, eliminando cualquier ambigüedad. Ha demostrado que, a pesar de ser una figura pública, mantiene un férreo control sobre su vida privada. Y esto, en sí mismo, es una historia fascinante. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Veremos a Kan Yaman presentando a su esposa en breve? ¿Seguirá manteniendo su vida personal en un plano más reservado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que este gesto del certificado de matrimonio ha dejado una huella. Ha sido un movimiento audaz, inesperado y muy característico de alguien que parece querer marcar su propio camino, incluso en los aspectos más íntimos de su vida. En definitiva, la noticia del matrimonio de Kan Yaman, y la forma en que ha sido revelada, nos deja con muchas reflexiones. Nos habla de cómo las celebridades manejan su imagen y su vida privada, de la importancia de la oficialidad en algunos aspectos de la vida, y de la eterna curiosidad del público por conocer los detalles de la vida de sus ídolos. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Un vistazo a este sorprendente movimiento de Kan Yaman. La noticia ha sido un revuelo, y la forma en que ha decidido confirmarlo es, cuanto menos, digna de análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por esta peculiar revelación. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. ¿Qué les pareció el gesto de Kan Yaman de mostrar su certificado de matrimonio? ¿Creen que es una forma inteligente de gestionar su privacidad o un acto un poco inusual? ¿Están tan intrigados como yo por conocer a su esposa? Déjenme saber todo en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de la noticia y de nuestro análisis, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que sea fan de Kan-Yaman o simplemente le guste estar al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.